Hola a todos y bienvenidos a una historia más, un caso más del mundo. El día de hoy nos vamos a ir hasta la isla de San Andrés en Colombia para conocer el caso de María Mercedes Génico. Así que espero que se queden con nosotros, nos dejen su like, puedan compartir y si quieren comentar acerca de lo que les parece el video o sobre el caso, o no olviden dejar su comentario abajo y pues yo los estaré respondiendo y leyendo. Igual si quieren dejarme alguna sugerencia o algún dato o caso que quisieran escuchar, pues también los estaré leyendo. Así que ya, sin más, comenzamos con el caso del día de hoy. María Mercedes Génico era una mujer de 51 años de edad, nacida en Colombia, descrita por su familia como una mujer de espíritu libre, extrovertida, alegre, con muchas ganas de vivir la vida, apasionada por la naturaleza y el mar. Hija menor del matrimonio Génico Serrano, su padre Julián Génico pertenecía a una tradicional familia de origen italiano que se ha destacado en Colombia y en muchos sectores de la economía y política nacional. María Mercedes y su familia se fueron a vivir a Bogotá, donde ella tuvo una infancia feliz y tranquila. Apasionada por la música, se formó como comunicadora social, fue profesora de inglés, y conoció a quien sería su esposo, Armando Serrano, con quien se casó y formó una familia y tuvieron 2 hijos. María Mercedes tomó la decisión de divorciarse, pues se había encontrado, o más bien reencontrado con alguien de su pasado y con quien decidió iniciar una nueva relación. Acá vamos a hablar un poco de lo que pasó en este momento de la vida de María Mercedes. En abril de 2007, cuando ella tenía 39 años, se reencontró con un hombre llamado José Manuel Génico, quien para esa fecha tenía 50 años de edad. Se reencontraron en una reunión familiar, pues ustedes ya dirán, pues por los apellidos, aquí algo suena, pues llama la atención y sí, ellos eran primos hermanos. La familia de María Mercedes cuenta, sobre todo sus hermanas, cuentan que ella cuando estaba pequeña o adolescente tuvo un amor platónico con Manuel Génico. Pero bueno, ellos se reencuentran y deciden que es el momento y que están listos ya y en la edad correcta para tener una relación de pareja. Pero acá vamos a hablar un poquito de quién es José Manuel Génico. Él es hijo de un hermano del padre de María. O sea, él es sobrino del padre de María y primo de María Mercedes. 11 años mayor que ella. Él se graduó como abogado y decidió viajar y trabajar en diferentes puestos del estado. Él por su parte formó una familia, se casó con una abogada y tuvo una hija. Así que al igual que María Mercedes, tomó la decisión de divorciarse y empezar así una vida juntos. En el 2012 se casaron en Bogotá, pero cada uno siguió viviendo en sus respectivos lugares. María Mercedes se quedó en la ciudad y José Manuel en la isla de San Andrés, en Colombia, donde cada uno tenía su trabajo y hacía su vida desde hacía muchos años. Pero después de haber estado separados 2 años, pero ya casados, y de visitarse regularmente, algunas veces él viajaba a la ciudad y otras veces ella a la isla, decidieron establecerse juntos y se mudaron a la isla de San Andrés junto pues con sus 3 perros. En el 2020 ellos iniciaron la construcción de una casa. Ese era un proyecto que ambos habían trabajado y que ambos habían planificado para su futuro. Habían trabajado duro por varios años para llevarlo a cabo. A principio del 2021, a pesar que la casa aún no estaba en construcción, ellos decidieron mudarse a su casa, pues a dicho de la familia faltaban pequeños detalles nada más para que se las entregaran. Constantemente María Mercedes estaba mandándoles videos y fotos a sus hijos, más que todo para enseñarles cómo iban los avances de la casa. Pues por ese motivo ellos decidieron mudarse para su casa que aún estaba en construcción, por decir así, para estar un poco más pendientes de los pequeños detalles que tenían que trabajar. Parecía que el sueño que estaba en construcción
de la pareja se estaba logrando. Pero, pues lastimosamente eso estaba por cambiar muy pronto. La noche del 5 de octubre del 2021 se hizo una llamada de emergencia pidiendo ayuda, pues María Mercedes había sido atacada con un arma de fuego en su propia casa. Curiosamente, esa era la fecha del 9º aniversario de la pareja. Ese día por la mañana el esposo comenta que ella preparó pues el desayuno, almorzaron también juntos y no hicieron planes extraordinarios para celebrar, como en otros años lo habían hecho, que tenían una gran celebración o una fiesta muy bonita o una cena muy bonita para festejar su aniversario. Este año los planes se quedaron pues en casa y decidieron pasarla ahí juntos. Este punto es algo que le parece muy extraño a la hija de María Mercedes, pues por lo que les comentaba anteriormente que ellos celebraban muy a lo grande esa fecha que para ellos era muy importante. A ella se le hizo muy extraño que esta vez pues no hicieran nada especial. La versión de José Manuel comienza diciendo que pidieron sushi para cenar a eso de las 7:15. Transcurridos unos minutos, ella envió un mensaje al restaurante de sushi comentando que la orden había estado perfecta. Cenan todo tranquilo. Después de cenar en el comedor, se mueven a la sala para ver una película. Lo que pasó después de que ellos cenaron fue narrado por su esposo. María Mercedes, asustada, le grita a su esposo que hay alguien afuera de la casa. Al parecer ella vio pasar por la ventana un par de siluetas, a lo que José Manuel reacciona y dice que su primer pensamiento fue correr hacia el cuarto en el segundo piso para tomar el arma de fuego que él tenía en su cuarto. Él corre, sube las escaleras, dejando atrás a su esposa en el primer piso. Mientras él estaba tomando el arma, dice que escuchó una detonación de otra arma de fuego en la sala donde su esposa se había quedado. Él baja rápidamente corriendo y encuentra a su esposa en la sala, herida por un disparo. La toma en sus manos y dice que ella solo decía que no podía respirar. Él hace una llamada al servicio de emergencias para pedir ayuda. Además, le llamó a su mejor amigo y le pidió que lo ayudara, que su esposa estaba herida y que no sabía qué hacer. Este amigo que les menciono acá anterior tiene como nombre Rodrigo López. Al parecer esos dos hombres habían sido muy amigos durante muchísimos años y pues estaban para apoyarse el uno y el otro siempre que alguien ocupaba o necesitaba ayuda. Este hombre, Rodrigo López, tenía contactos en la policía y gracias a eso la policía se hizo presente en 5 minutos, según relata José Manuel. Por su lado, la policía revisó a María Mercedes, determinando que tenía una herida de bala y procedieron a llevársela a la clínica más cercana. Policía Nacional, Dios y Patria, buenas noches, ¿en qué le podemos servir? Mande una ambulancia, dejan de disparar a mi esposa, por favor. ¿En dónde, madre? En la ciudad Raar, Casa Palmar, me acaban de disparar a la esposa. Me acaban de disparar a mi esposa. Hey, por favor. En el radar están pidiendo una ambulancia, que hay una persona 910 por 911. En la ciudad Raar, Casa Palmar, por favor, se dispararon a mi esposa. ¿Dónde está mi amor, linda? Tiene para buscar. No sé, apure por favor, se dispararon a ella. Ya la ambulancia todo está coordinado ya. El médico que la recibió dice que tenía una herida al lado derecho del tórax, un solo impacto de bala. Su diagnóstico era grave y reservado. Ingresó a la clínica con presión arterial muy baja y entró en paro cardiorrespiratorio. El médico relata que se le realizó reanimación cardiopulmonar por varios minutos y a pesar de todos los esfuerzos del personal médico, tristemente ella perdió la vida a las 9:30 de la noche en el hospital de la isla de San Andrés. Mientras todo eso estaba pasando en la isla, la familia de María Mercedes en la ciudad de Bogotá no tenían ni idea de lo que estaba pasando, especialmente sus hijos. Para sus hijos ella estaba pues teniendo su fiesta de celebración de aniversario de casada con su esposo. Estaban muy lejanos de siquiera pensar que algo malo estaba pasando con su madre.
La primera persona a quien llamó el esposo de María Mercedes fue a la hija de esta, llamada Cristina, su hija mayor, quien relata que recibió la llamada alrededor de las 10 de la noche para decirle lo que había pasado con su madre. Si se pueden poner un poco de atención acá, todo empezó pues alrededor de las 7:30 o 7 y algo, y hasta las 10 de la noche él avisó a su familia que había pasado algo grave con María Mercedes. Me responde con un tono bastante pues, como sombrío y sosegado. Me dice, tu mamá y yo estábamos viendo televisión en el estudio cuando de repente ella se percató de la presencia de unos extraños. Le dispararon, le dieron. Y yo, ok, ¿cómo así? Sí, ¿pero qué? ¿Qué pasó con ella? ¿Se nos fue? Okay. Y me responde la pregunta con el mismo fraseo que yo utilicé, se nos fue. Según Cristina, la hija de María Mercedes, este fue uno de los momentos más dolorosos para su hija, quien ahora tenía que informarle a su hermano y demás familia sobre la muerte de su mamá. Mientras tanto, en la isla, José Manuel hacía un video en su celular que envió por WhatsApp a los miembros de la familia, contándoles y relatándoles cómo habían pasado los hechos. Este video, más allá de ayudar a la familia a entender o a tener paz o a saber lo que había pasado, sembró muchas dudas y muchas preguntas, más de las que antes tenían. Le dispararon a Mirza. Voy a hacerme más lejos para que se vea desde aquí. Esta es la parte exterior de la casa, en la cocina, de su cocina. Desde su cocina, por la parte exterior. Entraron por donde ya vimos. La parte exterior le dispararon a mi Mercita. Ella estaba parada más acá del sofá, seguramente, esperando que yo bajara con el revólver. Aquí. Y ellos se volaron por ese lado de allá, hacia allá abajo. La hermana de María Mercedes relata que ella sintió, además de crudo y duro ese video, que la forma como el esposo relataba todo lo que había pasado era algo que ella no podía explicar, porque cómo alguien puede, a tan pocas horas de la muerte de la mujer que ama, contar la historia de su muerte en un video y narrarlo muy tranquilo. Entonces, por esto es que les digo que había muchísimas más preguntas que respuestas. Recordemos que es una familia que está involucrada pues de ambas partes, porque son una pareja que tenían ya un lazo de familiaridad, ellos son primos. Entonces, toda la familia estaba involucrada y todos sabían, pero específicamente la familia de María Mercedes, que es la que había sido atentada y a quien le habían quitado la vida, eran los que estaban como un poco más tal vez alertas a ver qué pudo haber pasado, ¿no? Como que ellos sí tenían esa parte de querer saber quién lo había hecho o por qué. Entonces para ellos todo era buscar vacíos o buscar lugares donde podrían encontrar respuestas o algún tipo de pista que hubieran dejado las personas que le hicieron esto a María Mercedes. La inspección de la casa arrojó varios detalles importantes para la investigación. Encontraron en los muros de la casa alrededor, en una cerca eléctrica donde supuestamente entraron los atacantes, se había hecho una especie de nudo con una hoja de palma o palmera, no sé cómo lo conozcan en sus países, pero supuestamente para evitar y aislar la electricidad y no recibir la descarga eléctrica para poder ingresar. Se encontró además un cartucho vacío, plomo aplastado, o sea, dentro de la propiedad de José Manuel Génico, pero se dedujo que este cartucho era del arma que pertenecía a José Manuel. O sea, él relata que la usó haciendo un disparo para intentar ahuyentar a las personas que habían entrado a su propiedad. Además, que los vecinos testificaron sobre las detonaciones que escucharon y que posiblemente correspondieron a las que el mismo dueño de la casa hizo, o sea, solo escucharon un disparo. Un punto que también dejó muchas dudas fue que esa misma noche el ahora viudo junto a un amigo de se quedaron a dormir en la casa donde sucedió el crimen.
Además que se limpió la casa inmediatamente y se borró mucha evidencia importante. Y a pesar que se había manejado como un robo en la casa, pues no hacía falta absolutamente nada, no había nada revuelto, o sea, solo llegaron las personas que ingresaron, hicieron el disparo hacia María Génico y luego de eso pues decidieron no robar nada y no llevarse nada, ni tampoco enfrentar a este hombre que tenía un arma. Entonces yo le pregunté, ¿quién está en la casa? ¿Hay sangre? ¿La escena del crimen? Y me dice, no, 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 eso ya lo limpiaron, ya limpiaron todo. Había 8 gotas de sangre. Cuando yo digo, pero no se lo robaron nada, ¿no? O sea, hurto pues no hubo. Es que ni siquiera se metieron a la casa en sí. Ahora bien, la pregunta para sus familias fue, ¿por qué la atacaron y no se llevaron nada? O sea, que es lo que yo les decía antes, ¿no? O sea, ¿por qué entrar a una casa, dispararle a alguien y no sacar ningún provecho de a lo que fuiste? Esa fue la pregunta o la incógnita más grande para la familia de María Mercedes. Al día siguiente, el mayordomo de María Mercedes llama a la policía para informar que había encontrado una vainilla en la casa. Otro dato muy extraño y muy importante además, porque las autoridades dijeron que habían revisado toda la casa y esa noche no se encontró absolutamente nada. Mientras todo eso estaba pasando en la investigación, la familia se hizo presente a la isla de San Andrés para llevar a cabo el funeral de María Mercedes. Entre todo el dolor y toda la confusión que en ese momento había entre los hijos, las hermanas, inclusive el ex esposo de María Mercedes fue para poder apoyar a sus hijos, había muchas cosas que no encajaban, sobre todo para ellos, al percatarse que al día siguiente, eso como un dato que también llamó la atención de la policía, el vidrio que tenía el impacto de la bala, por donde entró la bala cuando atacaron a María Mercedes, había sido cambiado y que la casa estaba totalmente limpia. Aunque la respuesta del ahora viudo fue decir que ese vidrio le causaba mucho dolor y guardó el vidrio para entregarlo a la autoridad, por esos motivos ellos seguían teniendo muchas dudas, preguntas y muy pocas respuestas y casi nulas explicaciones. Además de notar a José Manuel en una actitud muy desesperada y molesto, porque en su casa aún había presencia de la policía e investigadores que seguían buscando pruebas y pistas en el lugar del crimen. Y es que sí te deja mucho que pensar si acaban de dispararle a la persona que tú amas y quitarle la vida a tu pareja. Creo que lo que más deseas es que las autoridades busquen hasta debajo de las piedras para poder encontrar al culpable, ¿no? Obviamente vas a querer que se tomen todo el tiempo para hacer bien su investigación y bien su trabajo, porque lo que deseas es tener respuestas y conocer la verdad de por qué pasó eso. María Mercedes fue llevada a la ciudad de Bogotá para darle sepultura el 13 de octubre del 2021. Su familia siguió pensando que ella había sido víctima de la inseguridad del país. Al poco tiempo, José Manuel entregó datos sobre una persona que según él había entrado a su casa. Entregó el nombre, el perfil de Facebook de este hombre y fotos en las que él decía y aseguraba que era la persona que había perpetrado el crimen. Esta persona fue investigada por la policía, fue interrogada también, pero fue descartada de la participación en el hecho. Además de este hombre se investigaron algunos otros perfiles más, pero no se encontró nada que los vinculara a ese hecho. Incluso se ofreció una recompensa para quien diera algún dato importante sobre alguien implicado, pero pues tampoco rindió frutos. 8 meses después del homicidio de María Mercedes Génico Serrano, el 25 de junio del 2022, ocurrió algo que dividió a la familia Génico en dos. José Manuel Génico fue capturado por ser el presunto asesino de su esposa. ¿Qué pruebas tenía la fiscalía para acusar a este hombre como autor del crimen de su esposa y prima hermana? La familia se enfrentaría a un proceso muy polémico y mediático por todos los detalles que surgieron para acusar y capturar al abogado Génico.
Gracias a la investigación que se hizo hacia el esposo de la víctima, fueron reveladas muchas respuestas y también vamos a poder entender las causas y toda la planificación que hubo detrás de este crimen. Así que les pido que estén pendientes de la segunda parte de este caso, que les aseguro que van a quedar sorprendidos por las razones que llevaron a este hombre a cometer este delito. Era una persona maravillosa, excelente hermana, excelente hija, la mejor esposa, la mejor amante. Tenía el compendio de lo mejor que uno puede encontrar, pues, es decir, ella dejó la vara muy alta y con su ausencia repentina a mí me quitaron la mitad. Muchas gracias por reproducir este video. Recuerden dejar su like y si les gusta el video compartir su opinión y también dejarla en los comentarios con mucho respeto. Nos vemos al próximo video. Chao.